Buenos días, aprendices. En nuestro segundo ejercicio de probabilidad de ejercicios de la selectividad, el enunciado es el siguiente. Un libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo tiene... Este es nuestro libro, no sabemos cuántas páginas tiene, pero sabemos que el primer capítulo tiene 140 páginas. El segundo tiene 100 páginas, el tercer capítulo tiene 150 y el cuarto capítulo tiene 50 páginas. Por lo tanto, ¿cuántas páginas tiene mi libro? 440 páginas. Este es mi libro, tiene 440 páginas. Y nos dice el 5% de las páginas del primer capítulo, el 5%, el 4% de las del segundo capítulo y el 2% de las del tercer capítulo tienen errores. Vamos a llamar a esto error. Vamos a ponerle este simbolito. Esto es error. Páginas con error. Las páginas del último capítulo, este es el capítulo 1, el capítulo 2, el tercer capítulo y el cuarto. Este no tiene, las páginas del cuarto capítulo no tienen error. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una página al azar tenga algún error? Es decir, nos está preguntando probabilidad total, probabilidad de error. ¿Cuál es la probabilidad de error? Pues será probabilidad de error si la página que hemos elegido está en el primer capítulo, más probabilidad de error si la página que hemos elegido está en el segundo capítulo, más probabilidad de error si la página está en el tercer capítulo, más probabilidad de error si está en el cuarto, que este sumando es 0, por lo tanto ni siquiera lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué probabilidad es esto? Bueno, pues esto será probabilidad de capítulo primero por probabilidad de error cuando ha salido el capítulo primero, más probabilidad de error, o sea, más probabilidad de capítulo segundo por probabilidad de error en capítulo segundo, más probabilidad de capítulo tercero, probabilidad de capítulo tercero por probabilidad de error en el capítulo tercero. ¿Y eso cuánto es? Pues eso es. Cada pista va moviéndose. A ver. Se pone ahora. Vale. Ahora ya no se mueve. Esto será. ¿Qué probabilidad tenemos de que la página pertenezca al capítulo 1? Pues 140 de 440. 140 de 440 es la probabilidad de página del capítulo 1. ¿Y cuál es la probabilidad de error y página del capítulo 1? Pues no lo dice aquí. Un 5%, 0,05. Más probabilidad de página en el capítulo segundo. Son 100 de 440. 100 de 440. Por su probabilidad de error. Y más las páginas del tercer capítulo, que son 150 del total de páginas, que son 440, por la probabilidad de error. Y esto nos da una probabilidad del 3%, de 0,03. Esta es la probabilidad. Y esto es lo que nos pedían en el primer apartado. Y en el segundo nos dicen, supongamos que elegimos una página al azar y observamos que no tiene error. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del segundo capítulo? La página, es decir, probabilidad de que sea del segundo capítulo una página de la que sabemos que no contiene error. Bueno, aquí tendremos que utilizar nuestro teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la proporción de páginas, o sea, la proporción que existe entre nuestro caso concreto y el total de posibilidad de que no haya error. De todas las posibilidades de elegir una página sin error, que no haya error, que son páginas sin error del primer capítulo más páginas, o sea, lo contrario que esto, es decir, el suceso complementario a este. Entonces, nuestra proporción concreta con respecto a este caso concreto que queremos, que esto ¿qué es? Esto es vamos a poner una probabilidad condicional, pues la probabilidad de
segundo capítulo y no error. Con respecto a no error en general, en cualquiera de los capítulos. ¿Y esto cómo se calcula? Se calcula, esto es, probabilidad del segundo capítulo por probabilidad de no error siendo el segundo capítulo. Vamos a ver. A ver. Y comparado con todas las posibilidades de no tener error, que sería probabilidad de no tener error siendo el segundo capítulo, más probabilidad de no tener error siendo el primer capítulo. Esto no me cabe aquí. Lo voy a hacer aquí, porque si no es una chapuza. Voy a dejar este resultado, el de probabilidad de error. Probabilidad de error en general es esto, 0,03. Y esta otra será probabilidad, que es la que queremos calcular, de que siendo el segundo capítulo y no tener error, es decir, no tener error siendo el segundo capítulo. Y entonces esto con respecto a todas las posibilidades que tenemos de no tener error, que es, pues, no tener error siendo el capítulo primero, la que ha salido, más no tener error siendo el capítulo segundo, que es en concreto esta, más no tener error siendo el capítulo tercero, y que ha salido, y que saliera, o más, bueno, y el cuarto, como no tiene error, pues sería la probabilidad de no tener error siendo el cuarto capítulo. Pero esta probabilidad, que es la probabilidad de no tener error, es justo, probabilidad de no tener error es 1 menos la probabilidad de tener error. Por lo tanto es un 0,97. Todo este denominador es 0,97. Y en el numerador tenemos probabilidad del segundo capítulo, 100 de 440. 100 partido por 440 por probabilidad de no tener error en el capítulo segundo, que es la probabilidad complementaria de esta, digamos, un 96%, 0,96. Y esto es un resultado de un 22%. Es decir, la probabilidad de error en total es un 3% y la probabilidad de no tener error, sabiendo que la página elegida es del segundo capítulo, es de un 22%. Y con eso hemos terminado este ejercicio.